Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Fanny Contreras Gutiérrez, soy la subdirectora de Innovación e Investigación Educativas, instancia que se promueven formas innovadoras de formación y profesionalización docente, con usos y recursos tecnológicos educativos, para mantener la base de los materiales, herramientas y estrategias con la organización de los aprendizajes de los estudiantes del instituto, para su formación profesional e integral. La creatividad docente que nutre a las buenas prácticas y de investigación, ambas disponibles desde organismos, libros, revistas, desde un modelo de innovación educativa. Sabemos que los fenómenos educativos son complejos y deben crearse condiciones para conocerlos mejor y plantear proyectos innovadores, robustos, para transformar la práctica docente, los cambios de la sociedad y la redefinición de la juventud que tenemos hoy en día. Así apoyamos al seminario Repensar las Matemáticas, que ofrece un vínculo entre la investigación, genera en matemática educativa y docentes para que desde marcos teóricos y metodológicos se conozcan explicaciones y estrategias que pueden mejorar la comprensión de lo que pasa en el aula y contribuir a una mejor planeación de los aprendizajes. Contribuir desde la Dirección de Formación e Innovación Educativa nos parece importante, porque este proyecto ofrece una metodología interesante para unir formación, investigación e innovación educativa. En este inicio del ciclo número 21, damos la bienvenida a la comunidad del seminario Repensar Matemáticas, conformada por docentes del Instituto y diversas instituciones de México y otros países latinoamericanos, para continuar ofreciendo este espacio de reflexión y diálogo sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. En los niveles medio superior, superior y posgrado, a los participantes los invitamos a sumergirse en una experiencia intelectual para repensar la docencia desde las matemáticas. Desde actividades transversales como diseño de estrategias, la perspectiva de género e inteligencia de la modelación. También desde la incorporación de tecnologías para la colaboración y la creación de ambientes de aprendizaje en álgebra y cálculo diferencial. Tendremos una sesión que enmarca la educación matemática en Latinoamérica, hallazgos, tendencias y diálogos globales. A continuación, la maestra María Magdalena Baltasar Lagunas, directora de Formación e Innovación Educativa, nos dará el mensaje de inauguración del seminario Repensar las Matemáticas Educativas, ciclo 21. Gracias. Muchas gracias, maestra Fanny. Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en línea a través de nuestras redes sociales. Pues sean bienvenidos todos a este seminario. En la Dirección de Formación e Innovación Educativa nos complace ser sede de seminarios que contribuyan a la reflexión y a la profesionalización docente y que pues estos son de transformaciones en el aula basadas en la investigación educativa. En el seminario Repensar las Matemáticas se ofrece en cada ciclo una oportunidad que profundiza en temas cruciales que debemos incorporar en nuestras planeaciones didácticas con marcos de explicación que han sido desarrollados con base en el conocimiento científico y con evidencias de su implementación en contextos educativos, eh, tanto en México como en Latinoamérica. En este seminario, Repensar las Matemáticas, que es el ciclo 21, tenemos especialistas de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Israel, Perú y México, y dialogarán con participantes del Instituto Politécnico Nacional y con otras instituciones de educación superior alrededor de investigaciones sobre el papel del género en el diseño de actividades de aprendizaje, la tecnología, en ambientes colaborativos, presenciales y a distancia también. Y podrán también ahondar en la naturaleza del pensamiento algebraico y también de las ideas de variación y cambio que se estudian con el cálculo diferencial.
En esta emisión también tendremos la oportunidad de platicar con los editores del número especial de la revista CDM Matemáticas Educativas, dedicado a la educación matemática en Latinoamérica, hallazgos, tendencias y diálogos globales. La experiencia del trabajo de este seminario abarca los contextos locales, nacionales e internacionales. En este seminario estaremos leyendo y analizando lo mismo en diversos países y ciudades de habla hispana. La invitación es a participar en esta lectura y reflexiones compartidas, a dejar su huella en los foros virtuales que se han abierto para el intercambio y la colaboración de una especial invitación para hacer la mejora de los aprendizajes de estudiantes en todas las partes del mundo. Desde la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, desde Zacatenco, en el norte de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a este seminario, poniendo siempre la técnica y la ciencia al servicio de la patria. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra María Magdalena Baltasar Laguna, directora de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, y a la maestra Fanny, que es la subdirectora de Innovación, las palabras que dan apertura a este ciclo 21. Y en especial damos la bienvenida a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy desde las diferentes unidades del Instituto Politécnico Nacional, de las instituciones educativas de nuestro país y de otros países que nos han seguido de manera sistemática a lo largo del tiempo. Pues empezamos con la sesión 150 y con esta sesión arranca el ciclo 21, un ciclo que les ofrece un conjunto de experiencias, de conocimientos y de información que seguramente van a reforzar a todos los profesores de matemáticas, pero a otros muchos profesores que sin ser profesores de matemáticas también siguen estas sesiones porque se vinculan con la física o con las ingenierías en general, ¿no? Pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy nos acompañan en la sesión la doctora Clara. Buenos días, Clara. Muy buenos días. Y quien tiene la voz es María Eugenia Ramírez. Ambas somos del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Clara es del CIMBESTAB y una servidora del CECIT 14, Luis Enrique Erro. Ambas vamos a dialogar con nuestra invitada, la doctora Guadalupe. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. La doctora Guadalupe Simón nos acompaña desde el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y pues le agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Clara. Estoy segura que será un diálogo muy abierto y reflexivo. Sí, seguro que sí. Bueno, el tema que hoy nos reúne aquí en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional es el diseño de situaciones con perspectiva de género en matemáticas. El artículo de referencia para este diálogo, quiero decirles que se encuentra en el blog del seminario Repensar las Matemáticas en el ciclo 21, sesión 155. Entonces, los invitamos, por favor, a que ahí lo puedan revisar y nos sigan. Bueno, recordemos que esta transmisión pues es una sesión dinámica y el diálogo con nuestra invitada se organiza en dos partes. En la primera parte vamos a dialogar María Eugenia y su servidora con Guadalupe sobre cuestiones de interés y de género, por supuesto, y que se resaltan en su artículo. La segunda etapa, la segunda etapa va a estar relacionada con las preguntas que se hagan en nuestra transmisión de YouTube o en nuestro blog. Entonces, los invitamos a todos los que nos están viendo desde la Ciudad de México, desde cualquier otra parte del mundo, que pueden ir haciendo sus preguntas y dejarlas en el blog. Nosotras vamos a recuperarlas al final de la sesión para poder hacerlas, o un comentario, no solamente preguntas, pueden ser comentarios.
Entonces los invitamos que escriban en el foro, por favor. Antes de iniciar nuestro día, con la intención de que ustedes conozcan mejor a nuestra invitada, la doctora Guadalupe Simón, vamos a compartirles una semblanza que tenemos preparado para que ustedes conozcan la trayectoria de nuestra invitada. Adelante, por favor. Doctora María Guadalupe Simón Ramos, licenciada en Física y Matemáticas. Es licenciada en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora y maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Actualmente es profesora investigadora del área académica de Matemáticas y Física en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es profesora de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su didáctica. Es colaboradora del Cuerpo Académico Matemáticas Aplicadas a Biología y Ciencias de la Computación de esta universidad. Sus investigaciones se inscriben en las líneas de género y matemáticas y construcción social del conocimiento matemático. Entre sus publicaciones destacan Libro Construcción Social del Conocimiento, El caso de género y matemáticas. Libro Ciencia y Científicas, Sistematización de prácticas de divulgación con perspectiva de género. Artículo Una perspectiva de género en matemática educativa publicado en la Revista Colombiana de Educación. Artículo Percepción de los educadores en equidad de género publicado en la revista Social Sciences. Y el artículo Elementos para el diseño de situaciones de aprendizaje publicado en la revista Educación Matemática. Publicación que será el centro del diálogo que entablamos el día de hoy. Es integrante del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y del Grupo de Investigación Género y Matemáticas y de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa de la que es presidenta desde 2023. Por su liderazgo, su valiosa producción científica, su contribución en la formación de recursos humanos en diferentes universidades y su comprometida faceta en actividades de vinculación, tiene el reconocimiento como integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel 1. El día de hoy, en la sesión 155 del seminario Repensar las Matemáticas, estableceremos un diálogo a partir de sus investigaciones sobre un tema fundamental: diseño de situaciones con perspectiva de género en matemáticas. Doctora María Guadalupe Simón Ramos. Bienvenida. Pues es un gusto contar con la presencia de la doctora Guadalupe en un tema que ahora es necesario ya revisar e incorporar en nuestra práctica docente. Pensamos que la matemática educativa no solamente aporta conocimientos para los docentes de matemática, sino que también es un eje de apoyo para otras disciplinas. En este caso vemos que atender las cuestiones de género no solamente le compete a matemáticas, le compete a todas las áreas de conocimiento y a todos los docentes trabajarlas también. Pues Guadalupe, muchísimas gracias por aceptar esta sesión y por compartirnos tu artículo, el artículo muy interesante, Elementos para el diseño de situaciones de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas con perspectiva de género. Pues nos ha dejado no solamente la reflexión que nos lleva cada línea de lo que tú escribes en tu artículo, sino también el replanteamiento de nuestra propia actuación como docentes y como educadores. Y bueno, algo que me pareció muy, muy interesante en toda tu propuesta es que nos invitaste a reflexionar sobre por qué diseñar situaciones de aprendizaje tomando en cuenta todas las personas, pero con esta intención de de las matemáticas que viven cotidianamente. Y bueno, pues para empezar estas primeras referencias sobre tu artículo, inicias con una crítica hacia el discurso matemático escolar y lo caracterizas como hegemónico, utilitario y excluyente. Y ante esto, bueno, queremos preguntarte cómo
primero pedirte que nos ayudes a contextualizar un poco más esta visión, porque igual que criticas a este discurso matemático, también hablas de la importancia de la socioepistemología en la construcción de situaciones de aprendizaje. Entonces, ayúdanos a caracterizar estos dos puntos que nos comentas de muy al inicio de tu trabajo y que son base para el proyecto que estamos generando, y cómo estos dos elementos, estas dos áreas, lograron ser apoyo para hacer la parte la parte operativa de la definición de situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Por favor. Pues muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias al Seminario Repensar por permitirme estar en este espacio de diálogo que desde que recibí las preguntas yo lo estoy sintiendo muy reflexivo, muy pues justo lo que necesitamos en este tipo de estudios de género en matemática educativa, porque somos pocas las personas que hacemos investigación en esa línea. Y pues pensando en esta reflexión que yo comienzo sobre el discurso matemático escolar, tengo que comentar este constructo de tecnología que no es reciente, que tiene mucho tiempo que se viene trabajando. O sea, en 2007-2006 ya teníamos autor en incluir el discurso matemático escolar con la idea de que las cosas que se hablan son solamente responsabilidad del docente o responsabilidad del estudiante, sino es toda una ideología que se ha construido alrededor de cómo se deben enseñar las matemáticas, qué actividades son adecuadas para trabajar, contenidos más importantes para trabajar en matemáticas, y se ha hecho mucho trabajo por caracterizar a este discurso desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Cuando yo me encuentro con trabajos de mis colegas, la doctora Daniela Soto, el doctor Francisco Cordero, la doctora Carla Gómez, y más colegas que estaban trabajando sobre qué era lo que sucedía dentro del aula de matemáticas, de manera que había ciertos grupos que no disfrutaban tanto del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, pues es de donde yo... O sea, si bien el discurso matemático escolar ya me estaba diciendo, aquí hay algo que está pasando dentro del aula que no tiene que ver tanto con la matemática o con el profesor, cuando ellos hacen esta publicación, y me gustaría que mostraran la segunda diapositiva que yo tengo en la presentación, ahí yo muestro aquellos elementos que me dicen que había algo importante que yo podía relacionar con lo que estaba pasando con las chicas en el aula de matemáticas. Podría ser todo un seminario hablar sobre el discurso matemático escolar, pero, por ejemplo, tomemos uno de los elementos más claros, los marcos de referencia que usamos para la enseñanza de las matemáticas. Sabemos que en una enseñanza tradicional de las matemáticas va a haber pocos marcos de referencia, pocos contextos donde se esté haciendo, donde se esté mostrando cómo la matemática es una herramienta que vive ahí o cómo a través de ese contexto se puede construir un objeto matemático. Sabemos que existen esas ausencias, pero lo que más es evidente es que existe nula referencia a contextos que tengan que ver con las mujeres o con lo femenino. Y si se hace referencia a esos contextos, se hace referencia a ellos desde una perspectiva muy científica, muy alejada de la realidad para estos contextos. Entonces, digamos, como ejemplo, para pensar pensar en ese elemento que se ha identificado dentro del discurso matemático escolar, pues lo podemos mirar con una perspectiva de género. Otro elemento que también podríamos mirar con una perspectiva de género es la parte hegemónica. Todas las investigaciones que se han hecho sobre el discurso matemático escolar en el aula han dado evidencia de que la forma en la que se enseñan las matemáticas ya está estructurada de una manera muy, muy lineal, muy enfocada en ciertos contenidos matemáticos, y que suele suceder que los profesores de matemáticas poca autoridad sienten de hacer una modificación de qué están enseñando, en qué orden lo están enseñando o qué estrategias didácticas están enseñando. Entonces, esta es la parte hegemónica. Hay una voz que dice cómo deben hacerse las cosas y no la puedes cambiar. Encontramos en este elemento que, pues, si yo no puedo hacer cambios sobre cómo enseñar las matemáticas, qué contenidos voy a integrar,
pues poco voy a poder hacer sobre si puedo integrar otros contenidos que tengan relación con los objetos o conceptos construidos por las mujeres, o si puedo nombrar siquiera a las mujeres. Entonces, bueno, desde ahí yo hago ese análisis, tomándome elementos de estos colegas que ya habían reflexionado sobre cómo otros grupos son excluidos dentro del aula. E incluso la doctora Daniela Soto hace énfasis en cómo el profesor mismo, las profesoras mismas, somos excluidas dentro del aula de matemáticas por este discurso matemático escolar tradicional. Me gusta agregarle siempre tradicional porque pues estamos en este proceso de rediseñar ese discurso matemático escolar. Claro. Muy interesante. Y con toda claridad nos has dicho lo que ocurre en el aula no solamente es lo que se produce adentro del aula, sino que viene con toda una carga cultural, ideológica, social, histórica, incluso con los estudiantes, ¿no? Entonces también los estudiantes varones y las estudiantes mujeres, pues reciben estas, digamos, estos elementos culturales que pues incluyen o no las incluyen, ¿no? En estos procesos de aprendizaje. Muchas gracias por esta primera parte. Gracias, Guadalupe. Gracias. Pues muy interesante, Guadalupe, lo que comentas. Aunque ya llevamos casi 20 años, hablas de un 2007 que se empezó a tocar este tema con más fuerza, ¿no? Pero a pesar de que ya casi tenemos 20 años, yo creo que necesita un análisis más profundo sobre este tema para que podamos ir incorporando lo que hacen las mujeres dentro de la matemática, que es muy importante. Hablas de un dominio hegemónico y también me hace algo, digamos, hegemónico, pero también algo de imposición de los conocimientos, ¿no? Matemáticos. Y sabemos que a lo largo de los años y de forma tradicional, dentro de las aulas, digamos que el profesor es el que dice o el que guía qué temas se van a dar, qué conceptos se van a dar, y él está regido por un currículum, ¿no? Que también ha sido impuesto. Entonces, el que los toma, en este caso los estudiantes, que son los que los toman, los aceptan como algo natural y legítimo, ¿no? Que debemos tomarlos. Y también regido por normas éticas y por valores. No importa, porque a veces ya ni siquiera se siente que son subordinados, sino que de manera natural los aceptan, los toman, y así es como ellos aprenden, y así es como el profesor enseña. Entonces, con este dominio hegemónico del que tú hablas, a mí me surge que aquí hay una especie de violencia que de manera silenciosa se nota dentro del aula, ¿no? Entonces, con relación a este contexto, ¿cómo definimos la violencia simbólica en el contexto de la enseñanza de las matemáticas? A ver si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Muy bien, gracias, Clara. Pues como ya habías mencionado, hay formas de enseñar matemáticas, de trabajar en matemáticas que dices aceptamos, las vemos como naturales. Pues sucede que en el aula, en especial la de matemáticas, hay situaciones que tienen que ver con el género que también aceptamos de una manera natural. Aceptamos las mujeres, por ejemplo, que seamos calladas, que tengamos que ser calladas, ordenadas, que no retemos a la autoridad. Aceptamos que no se nos dé la palabra aunque la estemos pidiendo, porque hay alguien que es más importante dentro del aula, que pues es la figura del varón, aunque no lo reconozcamos como personas, es la cultura en la que estamos inmersas y lo aceptamos así. Aceptamos que pues ellos sean más ruidosos, llamen más la atención, que el profesor les ponga más atención por esta situación. Y aceptamos también que ante frases como pareces niña, corres como niña, para nosotras sea natural, incluso nos reamos ante expresiones como esa.
Entonces, es ese tipo de violencia simbólica que vivimos las mujeres, que afecta cómo interactuamos con los docentes, cómo interactuamos con nuestros compañeros y compañeras, cómo nos relacionamos con el conocimiento matemático. Entonces, pues es importante, como decías, hacer esos cambios y nos va a tomar mucho tiempo hacer esos cambios que puedan incluir a todas las personas en el aula de matemáticas, pero más importante, incluir a las mujeres, que aunque somos en la mayoría de las aulas 50% o más, pues regularmente no estamos incluidas de lleno por estas situaciones que aceptamos naturalmente. Entonces pueden ver en esa diapositiva que yo mostré cómo las mujeres buscamos estar incluidas y siempre hemos estado. He puesto ahí a unas mujeres que son muy importantes y que han sido las primeras en muchas cosas. Está ahí María Mirzakhani, que ella fue la primera mujer en ganar una medalla muy importante en matemáticas, pero también está una mexicana, Gabriela Araujo, que ella ha notado estas situaciones y no las acepta, no acepta naturalmente lo que está sucediendo en nuestras aulas. Y pues ella fue la primera presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Y digo, pongo más ejemplos ahí como para que veamos cómo estamos las mujeres presentes, pero a la vez sufrimos un poco el estar presentes porque somos miradas de una manera distinta, como unas intrusas. Y hago referencia a un libro de la UNAM que tuvo mucho auge hace una década o más, Intrusas en la universidad. Todavía vivimos en un ambiente como si fuéramos intrusas en la universidad o intrusas en el aula de matemáticas. Muchas gracias, Guadalupe. Muy interesante lo que señalas y qué bueno que ejemplificas con estas mujeres tan relevantes, ¿no?, en la historia. Son solamente algunas, pero muy interesante. Muchas gracias. Y yo quiero retomar esto que con lo que iniciaste. Nos va a llevar mucho tiempo. Yo espero que no. Yo espero que todos colaboremos y que todos los profesores, porque nos compete en el ámbito educativo actuar en pro de minimizar o de eliminar esa violencia simbólica hacia las mujeres, pero que hagamos un esfuerzo colectivo, ¿sí? Es cierto, esta violencia es a veces silenciosa, la asumimos sin darnos cuenta, pero por eso estamos preparándonos y por eso estamos contigo con este tema y con esta reflexión tan interesante para ello. Justo en esto de hacer los esfuerzos por transformar y mejorar lo que estamos haciendo, tú nos hablas de que desde la socioepistemología se propone un desplazamiento del objeto matemático hacia las prácticas situadas. Esto es reconocer que las mujeres tenemos una relación en nuestro contexto y con las matemáticas que vivimos en nuestros contextos. Entonces, ante esto, dime, ¿en qué medida este desplazamiento de los objetos matemáticos hacia las prácticas de uso cotidiano amplía esta posibilidad para integrar los contextos femeninos en el aula? Esto que nos propones. Gracias, María Eugenia, por esa pregunta. Surja desde el género, es una propuesta también de la teoría que a mí me permite de una manera pensar en las prácticas asociadas a los deberes de las mujeres y a los conocimientos que tienen que ver con las mujeres. Si me pone la siguiente diapositiva, ahí yo tengo un diagrama de lo que busca la teoría socioepistemológica, que decíamos la democratización del aprendizaje, es decir, que todas las personas puedan participar y de entender el conocimiento matemático de sociales, pero para ello pues ha sido todo un proceso y se ha identificado que descentrar al objeto va a ser importante, o sea, que el objeto matemático no sea el fin último de la enseñanza, que a lo largo de la evolución de estos objetos, pues el objeto mismo no era el fin último, sino eran necesidades tanto prácticas como físicas, como intelectuales, las que generaban que se necesitara construir a una herramienta matemática, un objeto matemático, que es una respuesta para algo. Entonces, le se enfoca mucho en identificar este tipo de necesidades, estos contextos, todo aquello que produce que se genere un objeto matemático que tenga distintos usos.
Hay mucha investigación que ha identificado estas prácticas. Yo pongo ahí algunos ejemplos, digamos, estas prácticas en escenarios socioculturales, no solo de la matemática, sino de la física, de la ingeniería, de la biología, de la química, de la medicina. Han identificado estas prácticas y por supuesto que saben a qué objetos matemáticos se pueden asociar estas prácticas. Pongo ahí ejemplos: estimar, predecir, equivaler, contar, optimizar, pero también pongo un ejemplo que me gustaría usar que tiene que ver con una investigación que pretendo desarrollar y se relaciona con los bordados. En la diapositiva anterior yo les ponía un bordado ahí de un pueblo mexicano. Las mujeres matemáticas, las mujeres bordadoras, cuando ellas están trabajando con estos bordados, ellas no están pensando en todas las simetrías y en todas las transformaciones matemáticas que se pueden observar ahí. Ellas están pensando en representar su realidad, en hacer transformaciones que les permitan representar su realidad a través de este lienzo y estos hilos que tienen a su alcance. Y a través de ello han desarrollado, yo creo ahí que hay una matemática con unas reglas, con algunos objetos matemáticos que se definen de manera distinta, porque el objeto está construido de una manera distinta y las transformaciones que yo le puedo hacer al objeto son distintas. Entonces yo creo que hay toda una geometría que merecería ser estudiada, pero dado que estaba asociada a contextos cotidianos de cuidado asociados con las mujeres, pues no se miró con profundidad esa geometría. Entonces, estas mujeres son poseedoras de un conocimiento muy importante, entonces merecería hacer investigaciones que identifiquen a profundidad estas prácticas que yo ya identifico a través de otros artículos, me he sido otros colegas en la materia educativa y a través también de pues, mi acercamiento con los bordados, porque soy una mujer de un pueblo del Valle del Mezquital y yo pues, me enseñaron a hacer esos bordados, incluso en la escuela. Entonces, pues merecería la pena hacer un tipo de investigación como esta, resaltar esas prácticas. Ya hay de alguna manera evidencia de qué objetos matemáticos están relacionados, a lo mejor encontramos que está relacionado con otros objetos matemáticos, entonces podemos pues hacer una contribución a la guía, pero también una contribución a cómo esos contextos pueden ayudar a diseñar actividades para el aula. Y enriquece la práctica activa de todo profesor y de los mismos estudiantes, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Porque esto es enriquecer a toda la comunidad que está aprendiendo matemáticas. Me parece súper interesante y estoy, desde mi percepción como profesor de filosofía, estoy totalmente convencida de que los contextos que se viven cotidianamente ayudan a construir conocimiento. Y no solo porque no veamos el número, el símbolo en el trabajo que están haciendo estas bordadoras que nos ejemplificas, no queramos reconocer que hay matemática. A partir de este ejemplo que nos pones, seguramente hay muchos ejemplos que dan cuenta de cómo las mujeres se vinculan con la matemática cotidianamente. Lina, muchas gracias. Muy interesante esto que nos dices. A mí también me parece muy interesante lo que comentas, Guadalupe, y resaltaste algo al inicio que a mí me llamó mucho la atención, que no es, digamos, aprender el objeto matemático como, digamos, el fin, o tiene esa finalidad la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, de solamente conocer matemático y ya, sino llevarlo a una aplicabilidad en contextos que tengan que ver con la vida cotidiana. Tú resaltas muy bien esto sobre los bordados, ¿no? Donde hay matemática ahí inmersa, está, digamos, oculta y que no la resaltamos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a través de la historia hay saberes y formas de razonar que han sido minimizados. Uno de ellos yo lo veo en este ejemplo que te pones de los dados. Y esto es por cuestiones a veces políticas y de poder hegemónicos, como tú lo mencionaste en un inicio. Mientras que otras se mantienen, que son las tradicionales, lo que tenemos nosotros en las aulas, ¿no? Que nada más es, digamos, un conocimiento puramente matemático y que a veces sí se lleva a contextos un poco sociales, culturales, pero digamos muy centrados, ¿no? Muy, a lo mejor incluso quitando factores, ¿no? Eliminamos muchos factores. Y bueno, este fenómeno ha sido estudiado, como tú lo señalas en tu artículo, por la etnomatemática, donde resalta la importancia del género y, digamos, las actividades que hacen las niñas dentro de las aulas, como que tenga que ver con contextos cotidianos, ¿no? Como la organización doméstica, que tenga que ver con algo de artes, comercio.
Pero estas formas de pensar y de razonar de las pues han sido minimizadas y no han sido validadas dentro del aula, ¿no? Como este contexto de los bordados. Y bueno, los ven como que algo que no aporta sentido ni competencia a la disciplina. Con relación a estas ideas, ¿qué nos podrías decir sobre la justicia epistémica? ¿Cómo debemos entender esta justicia epistémica? ¿Y por qué los saberes asociados a prácticas femeninas suelen ser considerados de menor valor epistémico frente a matemática formal? Entonces, serían algunas preguntas. Gracias, Clara. Pues para continuar esta reflexión y también pensar un poco en la reflexión anterior, para la socioepistemología es importante hacer este paso de los objetos a las prácticas, pero cuando estamos trabajando ya en el aula de matemáticas, la práctica va a ser primero, es decir, vamos a partir del contexto y de esas prácticas que sabemos que permiten la construcción de un objeto matemático. Entonces, es ahí donde podemos visibilizar a los saberes de la vez, a las mujeres mismas, a las actividades relacionadas con ellas, como contextos importantes que permiten la construcción de conocimiento. Creo que en este sentido podemos pensar en una justicia epistémica. Estamos reconociendo a las mujeres como capaces de construir conocimiento matemático, capaces de aportar al aula de matemáticas con sus saberes para la construcción de estas ideas. ¿Y cómo es que eso sucedió? Pues fíjate que fue un proceso no natural, fue un proceso sistemático. Hay una autora llamada Gerda Lerner que en 1986 analizó cómo las sociedades nómadas se volvieron sociedades agrícolas y cómo en este proceso los juegos de poder fueron muy importantes. Y cuando en una sociedad nómada las mujeres tenían mucho poder, dado que ellas pues eran quienes le daban a esa sociedad nómada o a ese grupo a esos humanos nuevos que iban a ser fuerza de trabajo, que iban a colaborar con la comunidad. Cuando eso sucedió, pues, y ellas no podían trasladarse o no podían estar en todas partes vendiendo sus productos o haciendo distintas cosas, pues hubo un cambio de poderes. Y entonces este nuevo poder se vio con la necesidad de mostrar que lo que tenía que ver con las mujeres, los cuidados, el crecimiento pues, de la prole, le podemos decir en ese tiempo, menos grande. Y las pensadoras del feminismo, de la filosofía feminista, han documentado cómo eso ha sido un proceso sistemático. O sea, no fue natural. Todo el tiempo ha sido con la intención de mostrar que hay formas de hacer las cosas que son más importantes. Que son más importantes porque logran el poder económico, el poder sobre otras personas. Y si ponen la diapositiva que tenemos por ahí, una manera de mostrar ese poder es hacer una lectura, por ejemplo, del pasado y mostrar esa lectura que se hace del pasado diciendo que hay cosas menos importantes que otras. Entonces podemos ver en la imagen que está dentro de la circunferencia cazadores. Entonces toda la vida nos han vendido la idea de que la caza era una de las actividades principales que mantenían la vida. Cuando también se nos ha mencionado a la agricultura como una actividad importante que hizo que las personas dejaran de ser nómadas para que pudieran asentarse. Bueno, en esa parte, en el trabajo a pequeña escala, en grupos pequeños, creando a las personas, creando tecnologías para domesticar las plantas, tecnologías para preparar los alimentos, pues vieron las mujeres y seguimos estando las mujeres. Sin embargo, este proceso de mostrar que hay algo asociado a las labores masculinas, entendiendo lo masculino como una construcción sociocultural importante, ha estado todo el tiempo ahí presente haciendo ese trabajo de mostrar que hay actividades menos importantes que pues, son asociadas a las mujeres y al femenino. Entonces, a mí me parece que este es un ejemplo muy, muy claro de cómo pues en las películas, en los libros de texto, se nos muestra una idea de que lo que tiene que ver con el poder, con una economía alta, pues está asociado pues, a los varones, cuando pues, podríamos poner estas dos actividades a par como aquellas que sostenían la vida en ese momento.
Sí, muy interesante. Y también las mujeres, o sea, aunque había la parte masculina se dedicaba, digamos, a la casa por su fortaleza, pero las mujeres también estaban dentro de esta reflexión de alimentos, habilidad que tenían para selección. Entonces, sí, queda un poco minimizada la actividad femenina de estos contextos sociales, pero en realidad la mujer hace muchísimas cosas de relevancia igual que la parte masculina. Pues muy interesante. Lo que vemos realmente es un constructo no solamente teórico metodológico que tú nos estás ofreciendo en este momento para pensar el diseño de situaciones de aprendizaje, pero también estamos viendo un contexto cultural. Estamos viendo una construcción social de lo que es hombre, de lo que es mujer, y pues, el mundo está hecho actualmente, o bueno, desde hace un tiempo lo queremos ir como cambiando, pensado por los hombres, diseñado por los hombres, caracterizado por los hombres, y en este sentido, cuando hablas de la dimensión cognitiva y la dimensión didáctica en los procesos de aprendizaje, el rol del profesor es como valioso y fundamental, porque él también es un reproductor de la cultura. Ajá. Y en este sentido, pues es necesario estar como alertas, como vigilantes, de que se minimicen o se eliminen estos estereotipos de género en el aula, ¿no? Y en ese sentido, entonces, una pregunta te quiero... ¿Qué herramientas formativas y metodológicas consideras que deben ser esenciales para que el profesor pueda alejarse, pero que el profesor pueda estar atento de no reproducir esos sesgos y actuar con una, digamos, no sé si con una justicia sería el término, o con una posibilidad de inclusión de las mujeres y de otros grupos que se han discriminado también, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir su formación de profesor para disminuir esos estereotipos? Gracias. Pues este trabajo de investigación en género y matemáticas, por supuesto que no lo realizo sola. Tengo colegas del grupo Género y Matemáticas que hemos trabajado durante mucho tiempo, desde donde estemos. Hemos tratado de mantener el trabajo constante y en especial ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho con profesoras y profesores. En los últimos años tuvimos la intención de diseñar una estrategia dirigida específicamente a profesoras y profesores, diseñada con todas las experiencias que ya habíamos tenido con la investigación, pero también a los espacios donde se nos ha invitado a dialogar con esta población. Y lo último que tenemos, pues ya es toda una propuesta que tiene ya un diseño y que parte de sensibilizar y concientizar al profesorado. O sea, el profesorado tiene que saber que tiene un rol aquí. O sea, un rol primero como reproductor de la cultura, que sin saber está reproduciendo esto, pero que también tiene un rol para la terapia y que tiene que conocer cuáles son sus acciones, cuáles son las consecuencias y cómo en cambio de esas acciones puede hacer un cambio para las estudiantes y para también sus estudiantes varones. Porque sabemos que las cuestiones de género no solo nos afectan a las mujeres. Digamos, es un poco más evidente porque somos una mayoría que ha sido invisibilizada, pero sabemos que también les afectan a ellos, porque tampoco pueden ser tan libres de decidir, de pensar, de elegir como ellos quisieran, sino que hay una norma sobre lo masculino que les está diciendo que tendrían que hacer y conocer y comportarse. Entonces, buscamos hacer conscientes a las y los profesores de eso, buscamos que sean conscientes de cómo este discurso matemático escolar está visibilizando a las mujeres y a temas que son importantes para la vida, para todas las personas. Y yo tengo también otra diapositiva donde ponemos, me gusta usarla mucho, son como recomendaciones muy, muy concretas que si yo tomo una, pues ya voy a estar haciendo mucho en mis diseños para el aula. Ya decíamos que los contextos asociados al femenino han estado nulos, o sea, no existen en el aula de matemáticas, pues pensemos en ellos y pensemos en integrarlos, que sean solamente como ejemplos simples o como aplicaciones o como referencia o como menciones, entonces integrarlos. También, no alcanzo a leer. Ok, algo muy importante para las situaciones de aprendizaje es que las personas puedan mostrar sus experiencias, relacionarse con las actividades que uno está proponiendo de manera libre. Entonces, pues requerimos que las experiencias de las mujeres sean aludidas. Entonces, ahí yo cito un artículo una tesis muy bonita en el artículo que habla sobre una comunidad, un pueblo originario donde empezaron a trabajar con proporcionalidad, pero partieron de un saber de mujeres, el hacer vasijas de barro. Entonces, como ellas son las poseedoras de ese saber en esa comunidad, se involucraron muchísimo al hacer esta actividad de proporcionalidad. O sea, una actividad tan simple que decimos cuánto barro, cuánto agua, cuánto tiempo vamos a hornear, pues ellas eran las poseedoras de ese saber. Y por supuesto que se reflejó en los conocimientos que pudieron desarrollar sobre la proporcionalidad.
Entonces, pues necesitamos estos contextos que inviten a las mujeres a poner en juego sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos, para que pues, se construyan los objetos matemáticos. Bueno, esta creo que sí es una actividad un poco más grande si uno la quiere hacer así, pero preguntando a los estudiantes, acercándose a ellos, ¿qué observas? ¿Qué estás haciendo aquí? Definitivamente se puede hacer. Vamos, en la diapositiva seguramente vieron también que hay otros elementos. Pensar a poner en las personas en situación de aprendizaje y no en competencia. En la clase de matemáticas solemos usar mucho la competencia. A ver quién puede resolver esto, quién termina primero, vamos a hacer un concurso de resolución de ecuaciones, ese tipo de cosas. La situación que deben siempre a esa situación, o sea, poner a las personas en situación de aprender. Que las actividades que empecemos a trabajar los pongan en una situación en la que estén abiertos a hacer, a reflexionar, a interactuar con los objetos que les estamos presentando de manera que se genere el conocimiento matemático. Esto es muy interesante porque generalmente cuando hacemos una planeación didáctica, ya tengo aquí mi ejercicio y ya, listo, lo aplico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le hago al alumno una diferente y le motivo a que presente su primera impresión o su reflexión o que haga una hipótesis con respecto a cómo tengo que resolver esta actividad que está proponiendo? Yo creo que nos va a permitir recuperar en un gran sentido lo que es el aprender y lo que es el aprender desde mi experiencia y mi contexto. Y esto me parece como muy valioso y bueno, nos ha dado ya unas recomendaciones muy concretas. Imagino que pueden haber otras, pero pues invito a la comunidad docente, a nuestros colegas que las tomen en cuenta, que las visualicen, que procuren generar un proyecto o algún ejercicio, una actividad con otros compañeros. Bien decías, no se construye en un grupo de trabajo, en equipo, que fortalece las miradas y las propuestas, ¿no? Tomen por favor estas recomendaciones, nuestras sugerencias, tomen estas recomendaciones, véanlas con cuidado, miren cómo pueden proponerlas, pues esta nuestra doctora invitada para que nos siga apoyando si nos logramos en algo. Sí. Para continuar. Pues muchas gracias, Guadalupe. Hablas de estos contextos culturales bien interesantes que tienen que ver con la actividad de la mujer dentro de la sociedad, que es la construcción, por ejemplo, de estas artesanías, ¿no? De barro, pones también de los bordados, cosas bien interesantes que remarlos y llevarlos al aula y relacionarlos con la matemática. La nueva escuela mexicana, por ejemplo, ya ha involucrado este tipo de contextos en donde se tiene que relacionar proyectos, no solamente que tengan que ser puramente matemáticos, sino que se relacionen con otras disciplinas, ¿no? Que la química, que la física, que las artes, ¿no? También las artes tienen que estar dentro, y que se hagan proyectos donde se resalte la matemática, su aplicabilidad y también las demás disciplinas, ¿no? Habla también un poco que hay que concientizar, se ha empezado a concientizar a los profesores, donde estos contextos sociales, donde la mujer es, digamos, protagonista, sean más visibilizados. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a qué cambios curriculares y didácticos sería necesario para incorporar estos contextos dentro del aula? Yo me pregunto si, por ejemplo, en la escuela superior, ya estos contextos han sido tocados dentro de currículum, ¿no? Ahora con los nuevos cambios que se han hecho, si eso ya se le comenta al profesor o a lo mejor en algún seminario, a lo mejor todavía como una asignatura que sea obligada, sino esto ya está dentro digamos, de esta escuela que es encargada de formar, por ejemplo, a los profesores llevar estos contextos y relevancia de la matemática al aula, o todavía no estamos ahí. A ver, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Pues para la teoría en la que yo me he desarrollado como matemática educativa, pues la nueva escuela mexicana nos vino como anillo al dedo. En el pasado era muy difícil que estas propuestas que parten del contexto, de las prácticas, fueran bien aceptadas por las escuelas y por las y los profesores. Finalmente, los estudiantes que yo tuve haciendo prácticas en algunas primarias, secundarias, recurrían a las mismas actividades de siempre porque pues no eran bien aceptadas este tipo de diseños. Entonces, ahora con la nueva escuela mexicana, pues tenemos la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo, que sea bien aceptado y que además tengamos propuestas bien fundamentadas. Y con esta visión que ya tenemos, este trabajo de investigación de largo tiempo, pues hemos podido observar lo que se propone por la nueva escuela mexicana.
Y podemos decir que los libros de texto han un cambio importante sobre visibilizar a las mujeres y a los textos femeninos. Tienen detalles, tienen errores que también tienen que ver con discriminación, errores que tienen que ver con que todavía no se logra que la matemática esté bien involucrada en estos proyectos que proponen en los libros de texto. Parece que en los libros de texto de secundaria la matemática se está tratando de manera superficial. Por supuesto que hacer, pero por eso existe nuestra disciplina, un poco más de las y los profesores y con las personas que hacen los libros de texto. Sabemos, sé de muy buena fuente que tuvimos muchos colegas de matemática educativa colaborando en los libros de texto, en proyectos como en el diseño en general de secundaria. Pues no es una cosa sencilla, es un cambio por completo de cómo trabajar matemáticas. Y llevamos siglos de enseñar matemáticas como las enseñamos o de pensar en una matemática como la enseñamos ahora. Híjole, esto habla de que tradición, ¿no? Los contenidos y no la situación. En lo que hemos estado charlando y en lo que describes en tu trabajo, aunque anteriormente se creía que los hombres tenían mayor capacidad para las matemáticas. Aprender matemáticas no es cuestión de sexo, pero sí oportunidades. Ajá. Y cuando tú escribes estas situaciones de aprendizaje que involucren lo femenino, que involucren el trabajo y las referencias cotidianas, también hay una preocupación por si esto puede desplazar el contenido matemático o si esto se traduce cotidianamente. No me va a alcanzar el tiempo de ver mis contenidos, ¿no? Si esto se sacrifica, porque lo que estoy de acuerdo en lo que has desarrollado es que hay que dar, que la matemática se aprende independientemente del sexo, pero con oportunidades, con acompañamiento, con expectativas y con estas representaciones situadas, ¿no? Bueno, ¿de qué manera estas interpretaciones van a favorecer el matemático en las mujeres y tanto se sacrifican? Y entonces, los objetivos, o esto natural me va a llevar a los objetivos populares. Bueno, en la teoría presumimos que nos lleva al logro del objeto matemático. Tal vez sí tengamos que sacrificar un poco esa cantidad de contenidos que están en un programa de estudios
que seguramente si hacemos un análisis profundo, algunos contenidos pues pueden estar relacionados con otros. No se ha desglosado demasiado el programa de estudios en contenidos muy específicos cuando uno se puede trabajar. De otros. Entonces, probablemente, pero el lado opuesto, que es el que tenemos ahora, pues tiene un montón de contenidos de los cuales logramos que los estudiantes logren un aprendizaje profundo de ¿cuántos? ¿Tres? ¿Tres de una lista de 15 o 20? ¿Qué podríamos hacer? Si me ponen mi diapositiva 7, dice dimensión cognitiva. Al respecto de esto de trabajar los contenidos o no trabajar, que estamos llegando a trabajar los contenidos de esa manera, ¿y enseñamos las matemáticas como las enseñamos? Pues resulta que tiene que ver con una concepción de lo que son las matemáticas. Las matemáticas están asociadas al poder intelectual. Entonces decíamos que la diferencia entre lo femenino y lo masculino, pues es que unas tenemos a nuestro encargo los cuidados, los afectos, las emociones, el pensar en las otras personas, pero del otro lado, pues tienen a su cargo el poder. Y este poder intelectual que podemos ver en las matemáticas, pues está asociado a la razón, a la objetividad, a la lógica, a la racionalidad. Entonces, características que son contrapuestas a lo que podría, o sea, que se consideran contrapuestas a lo que las mujeres representamos, que representamos las emociones, los afectos, los cuidados, el pensar en cómo nos sentimos, en incluso la intuición. No sé si han escuchado hablar de la intuición femenina. Esa intuición nos viene de ser mujeres y no, en realidad la intuición viene del conocimiento y la experiencia que tenemos de distintas situaciones, y de la misma manera existe algo llamado intuición matemática. Claro. Entonces, pues no ha sido, o sea, este proceso de pensar que las mujeres no somos capaces para las matemáticas, pues tiene que ver con esta idea tan cuadrada, podríamos decir, de las matemáticas, que pues, muchos estudiantes también dicen, es que las matemáticas son muy cuadradas, o sea, tienen que ser, los resultados son de manera, tienen que ser exactas, tienen que ser lógicas. Pues bueno, esta lógica no está peleada ni con las emociones ni con los afectos. Pues tenemos ahora en matemática educativa mucha investigación sobre los aspectos emocionales, el afecto, y cómo el mantener una buena relación con la matemática, pues permite que yo pueda aprender más. Claro. Excelente, muchísimas gracias. Y en efecto, estas situaciones de aprendizaje que nos has ejemplificado en tu investigación, pues dan cuenta de todas estas habilidades cognitivas que se desarrollan a partir de tomar en cuenta estas situaciones, estas referencias de contextos específicos, porque pues la matemática no solo es aprender el procedimiento, la fórmula, ¿no? Sino es poder abstraer, poder relacionar, generar hipótesis, identificar estrategias de solución de problemas y bueno, todo esto que ustedes saben perfectamente bien, ¿no? Y bueno, justamente en ese sentido, entonces, creo que el interés de estas situaciones de aprendizaje va, va por supuesto, a recuperar e incluir a las mujeres en estos procesos y restaurar, digamos, la cultura de la participación femenina en la ciencia, en la tecnología y en la sociedad en general, pero sobre todo de darle valía a esto que has hablado también en el texto de democratizar el conocimiento, el aprendizaje y de disfrutarlo. ¿Sí? Cuando leí tu texto y en esta palabrita de disfrutar lo que se aprende, recordé que hace miles de años se decía, la letra con sangre entra, ¿te acuerdas? Y
por supuesto, pone al aprendizaje y a la escuela en un papel autoritario, que me parece que es lo que estamos queriendo romper, trabajar este concepto de justicia social que también lo mencionas, esta democratización, pues esto ha enriquecido mucho nuestra visión ahora sobre cómo debemos de ver la educación y las situaciones y cómo construir situaciones para que el que aprende disfrute de lo que esté aprendiendo, ¿no? Pues muchas gracias, esto me da como muchas ideas para trabajar con mis colegas también. Sí, sí. No, súper interesante este diálogo que tenemos con Guadalupe, bien interesante, da para muchas cosas, ¿no? Y mucho tiempo todavía. Nos quedan muchas preguntas todavía en el tintero, Guadalupe, pero ya estamos Ujú. acercándonos a la segunda parte de nuestra Sí. sesión y hay varias preguntas en el foro de discusión que nuestros compañeros han depositado, compañeros de diferentes sedes y de diferentes instituciones educativas, tanto en el foro como en el chat. Entonces, no sé si quieras, Clara, que ya empecemos con esa segunda parte. Yo creo que sí, ya Ujú, hay muchas cosas, después las dialogaremos con Guadalupe ya de ujú. manera más cercana, ya no en cámaras, pero sí, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí en nuestro foro, muy interesantes. Una de ellas es bueno, está registrada como Adriana Gómez Reyes del CCH Sur UNAM y CECIT 13 del IPN. Y ella hace una pregunta: ¿cómo es que atraviesa la perspectiva de género? Es decir, ¿cómo interviene en el estudio del aprendizaje de las matemáticas? Bueno, esa es una de las preguntas que hace Adriana. Si gustas, la vuelvo a releer. O, ¿cómo es que atraviesa la perspectiva de género? Es decir, ¿cómo interviene en el estudio del aprendizaje de las matemáticas? Muy bien, pues habíamos comentado hace un ratito que pues las matemáticas pues tienen una cierta estructura, hay una manera en la que se enseñan y que pareciera que esa forma de pensar racional, lógica, deductiva, pues no tendría que ver con, pues con las personas, ¿no? Porque una Ujú. vez que tú ya te metiste en tu papel de matemáticas, pues ya estás en esa manera de pensar, lógica, deductiva, razonamiento, unir conceptos, unir teoremas, resultados, procedimientos, pero se nos está olvidando que es una persona la que está, que es una persona la que está interactuando con esos objetos y para comenzar, no con la capacidad de poder entender esos objetos porque todo el tiempo le han dicho que es lo que pasa con las mujeres, que matemáticas y mujeres no se llevan, pues no me voy a sentir con la capacidad de observar esas relaciones matemáticas que yo estoy viendo ahí. Sí, no se vale emocionarse, frustrarse cuando se está trabajando con matemáticas porque todo tiene que salir bien y solamente tengo que mostrar mis éxitos, Ujú. pues tampoco voy a sentir que yo pueda el problema de matemáticas que no puedo resolver, sino que te tengo que mostrar fortaleza todo el tiempo. Entonces, no es para mí. Entonces, pues, digamos, con todos los elementos que hemos discutido ya y estos dos que creo que son como muy específicos, creo que podemos decir que, por supuesto, que el género tiene relación con el aprendizaje de las matemáticas. Igual puede ser muy dañino física y mentalmente pensar que todo el tiempo tienen que tener la respuesta correcta, todo el tiempo tienen que tener la razón, no pueden fallar, no pueden mostrarse emocionados, tristes, frustrados cuando están trabajando con matemáticas. Así es. Em, Van a haber muchas preguntas, ¿eh? Y mira, nos llega uno de Claudia Flores Estrada, del CECIT 5, Benito Juárez, de una de las escuelas del nivel medio superior de nuestra institución, del Politécnico, y dice: estimada María Guadalupe, muy interesante el tema que abordas ante una sociedad demandante de desafíos, no solo tecnológicos, sino de la perspectiva de género. En el artículo mencionas que la mujer muestra un estilo de construcción de conocimiento abierto, reflexivo, y no deberían ser sesgadas por las ideas y estereotipos socioculturales e históricos que nos persiguen. La pregunta: ¿seguirán siendo de las mujeres al estudiar o trabajar,
o también desde la perspectiva de quienes dirigen las carreras profesionales, cualquier nivel de quienes dirigen las instituciones educativas. ¿Qué nos dices? Sobre esta parte de que las mujeres muestran un estilo de aprendizaje abierto y reflexivo, es algo que ya se había observado desde el conocimiento. En matemática educativa lo reforzamos. O sea, ellos quieren saber qué está pasando con ese objeto matemático, cómo es que funciona como funciona, por qué es que me sirve para abordar cierto tipo de problemas, de actividades. Y lo que le ha enseñado el discurso matemático tradicional a los varones es que lo que importa es ganar, la respuesta correcta, el resultado acertado, en el momento que el profesor lo está pidiendo. No des rodeos con que para qué sirve, cómo funciona, tiene que ver esta variable, esta división, esta proporción. No rodees eso, o sea, tú das la respuesta. Y lo hemos vuelto a observar una y otra vez en las aulas e incluso con profesoras y profesores. Ellos van al objeto porque se han formado en este discurso que pues los lleva al éxito, al poder, y ellas sí están pensando en un estilo más reflexivo. Ok, ¿qué va a pasar con las instituciones? Pues algunas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional ya están trabajando mucho en eso. Hay algunas otras instituciones que van un poco más avanzadas. Por ejemplo, la UNAM ya tiene programas de estudio con enfoque de género, que yo creo que el Instituto Politécnico está haciendo mucho trabajo sobre eso y pronto va a tener sus primeras propuestas de programas de estudio con enfoque de género. Desde nuestras aulas ya podemos hacer cosas, o sea, puedo empezar a nombrar a las matemáticas, puedo empezar a nombrar a mis colegas matemáticas educativas, a citarnos, a mostrar el trabajo que hacemos, a discutirlo en el aula, pero mostrando pues que es trabajo de ellas. Claro, claro, claro. Podemos caer también en una actitud un poco también de poder, pero pues estamos en el momento de visibilizar. Muy, muy interesante. Yo creo que la transformación educativa y esta necesidad de incorporar la perspectiva de género, pues no puede quedar solamente en la buena intención de un grupo pequeño de profesores, sino que debe de expandirse. Y este es un medio, estamos nosotros contribuyendo de alguna manera, dando a conocer tu trabajo, dando a conocer tus propuestas y tus reflexiones, tus investigaciones sobre la perspectiva de género para el diseño de situaciones de aprendizaje en matemáticas. Y pues bueno, esta es una parte del granito de arena que podemos poner toda la comunidad educativa para lograr esas grandes transformaciones que se requieren en la sociedad. Muy interesante, la institución educativa tiene que avanzar, no puede quedarse esperando a solamente abordar lo tecnológico, sino también a abordar tanto la discriminación o la poca inclusión de las mujeres en los programas educativos, pero también de otros sectores que han sido discriminados, ¿no? Como los grupos étnicos, como em, personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Entonces hay que considerar que uno de los retos de esta segunda parte del siglo, de este segundo bloque entre el 25 y el 50, pues es justamente una educación inclusiva y democrática, ¿no? Que tenemos que trabajar todos para ello. Pues muy interesante esta pregunta, la respuesta, pero hay más, ¿verdad, Clara? Sí, hay tenemos otra. muchas preguntas más. A ver, hay una de Evelyn Guadalupe. Ella es de Ingeniería Civil de ESIA Zacatenco y te felicita, dice, la información fue muy clara e interesante. La pregunta que ella hace es de qué manera el diseño de situaciones de aprendizaje con perspectiva de género aplicado a las civiles, dando saberes de mujeres y contextos feminizados, permitiría abordar problemas de infraestructura desde una mirada más inclusiva y comunitaria. Yo tengo por ahí una diapositiva que dice descentrar el poder. No sé si pudieran ponerla. En esa diapositiva hay imágenes de contextos que se relacionan con lo femenino, que muchas feministas y yo nos gusta llamarles saberes que ponen la vida al centro
Entonces, yo creo que muchas carreras, en especial la ingeniería civil, podría repensarse considerando estos saberes que ponen la vida al centro. Yo, en el poco entendimiento que tengo de la ingeniería civil, sé que la ingeniería civil se enfoca en la construcción de obras civiles, es decir, obras que sirven para todas las personas, toda la comunidad. Entonces, si yo cuando estoy pensando en una obra de ingeniería civil, voy a pensar, por supuesto que sí, en los materiales, en que la obra resista y todos esos elementos, pero si voy a pensar en una obra que sirva para las personas, por ejemplo, sirva para las personas con discapacidad, que sirva para las personas que nos gusta caminar y nos gusta trasladarnos a pie, ya voy a estar incluyendo a esos contextos feminizados, voy a estar incluyendo a las personas que necesitan. No pensar en una obra de ingeniería civil solamente para que muestre poder nuevamente, o sea, una gran obra que finalmente hemos encontrado muchas que no sirven para mucho porque pues las personas no las podemos usar con tanta facilidad, o incluso estas construcciones que se han pensado ecológicas, que están de libre acceso para personas que necesitan una vivienda, o incluso hay países donde hasta los puentes han sido diseñados para que las personas en condición de calle puedan vivir ahí tranquilamente debajo de un puente. Okay. Bueno, la UNAM tiene ya sus programas de ingeniería civil, tal vez puede ser, ya es la otra institución, pero puede ser una referencia, o sea, ya están pensando en los otros, en las personas, en la vida, en lo sostenible. Sí, claro, claro, y esto es muy interesante porque incluir a todos los sectores de la población, por supuesto, es el compromiso de todos los que nos dedicamos a la educación, ¿no? Es un compromiso. Fíjate que tenemos una pregunta más de Margarita Tetlalmatzi Montiel. Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y te dice, he visto videos cortos de niñas hablando de proyectos e investigaciones y preguntas que se hacen estas niñas, ¿no? Son niñas que se ve que están envueltas en medios propicios para desarrollar lo que comentas, por lo que realmente motivan a las niñas. Yo veo que aquí hay una gran diferencia sociocultural con la mayoría de las niñas. ¿Realmente motivan estos videos? Me parece muy interesante su perspectiva. Entonces, las campañas de motivación de las matemáticas deben ser conscientes de las condiciones socioculturales de las niñas a las que van dirigidas. Claro que sí. Hay muchos videos en internet que vienen de diferentes países, pero tenemos algunos también muy mexicanos. Han existido en Ciudad de México, en todo el país, algunos programas de atención a estudiantes que se interesan por la ciencia, y por uno en el que yo participé en 2009, por ahí, yo puedo decir que hay ciertos programas que sí funcionan, que cuando ya hacen el video así todo muy bonito, pues pareciera que esas niñas no son como nosotras. O sea, que venimos de un lugar pequeño, de un origen, pues como la mayoría de las personas, o niñas de pueblos originarios, pero en realidad, digamos, a lo mejor por la producción ya no se ve, pero hay muchos videos mexicanos que muestran niñas, por ejemplo, de la Ciudad de México, que viven en una colonia de bajos recursos, pero que cuando ya participan en este programa, ellas se transforman por completo. O sea, su manera de expresarse, de pensar en la ciencia es completamente diferente. Entonces, a lo mejor es como se muestran estos videos, pero en el programa en el que yo participé era en Sí, lo hay. Ciudad de México y venían niñas de muchos lugares, de educación pública principalmente, y ellas sí se podían ver ahí. Ahora, el principal problema es que estos programas no llegan a todos los rincones del país, están en las Justo. principales ciudades. Justo, Entonces, hay que justo. Esa es una buscar preocupación estrategias. global, ¿no? Ujú. Es una preocupación global para que estas estrategias que han llegado a las niñas y que están haciendo ya algunos cambios puedan ser estrategias que lleguen a todas las comunidades y que puedan ser aprovechadas por todas las mujeres, porque sí tenemos referencias y evidencias de niñas que vienen de zonas rurales y que desarrollan proyectos importantes y valiosos y
y son de matemáticas, o son físicos, o son de las ciencias, tal vez de la química, pero que incluyen su saber, sus necesidades y preocupaciones. ¿Qué es de lo que hablas tú en las propuestas para las situaciones de aprendizaje? ¿No? Me parece muy interesante. ¿Quieres leer la otra? Sí, yo creo que da tiempo todavía para Un par más, yo tengo aquí todavía. Ajá, una más. Hay una de Guillermina Ávila García, del CECIT 11 del IPN. Participación equitativa. En su experiencia, ¿qué estrategias específicas han resultado más efectivas para desmontar estereotipos de género dentro del aula de matemáticas y promover una participación equitativa de los estudiantes en los procesos de construcción del conocimiento? Bueno, tengo que decir que las situaciones de aprendizaje de la socioepistemología por sí solas no han podido ayudar a integrar a las mujeres a estas reflexiones en el aula como quisiéramos. Lo que observamos en investigaciones de colegas de Sinvestav fue que estaba sucediendo lo mismo. Ellas estaban calladas, no interactuaban con las actividades, con los colegas para reflexionar, para discutir. Seguía sucediendo lo mismo, aunque estas situaciones de aprendizaje, pues decíamos, están diseñadas con un enfoque teórico, tienen una estructura, están muy bien pensadas. Y entonces vienen estos ejemplos donde las mujeres son aludidas y entonces pensamos, pues claro, o sea, si no me estás pidiendo que mi experiencia dentro de los contextos en los que este entorno sociocultural me ha permitido desarrollarme jueguen un papel en la clase de matemáticas, pues no voy a tener mucho que decirte. Y entonces, pues pienso en mí cuando en la clase de física me hablaban de los autos y que la carretera, yo ni tenía auto, ni manejaba, ni mi padre me había enseñado a manejar todavía, que se esperaba que tuviera yo 18 años. Bueno, es que yo entré a la carrera desde los 17, entonces me empecé a conocer de física y hablaban de cosas de las que yo nunca había tenido experiencia. Por ejemplo, un pistón. Entonces, pues de ahí viene esta idea. Si pensamos en las mujeres y los contextos femeninos, hemos visto que funciona. Un ejemplo de un contexto femenino súper importante, y pues me gustaría mencionar aquí a una colega ya fallecida, la doctora Socorro Valero, una matemática educativa que una de los trabajos más recientes que nos dejó fue una situación de aprendizaje diseñada sobre el proceso de parto. Wow, sí, la dilatación durante el proceso de parto. Y entonces ella trabaja gráficas y pues plantea toda la actividad con estudiantes de bachillerato que ella dice pues están en un momento en el que pues eso puede suceder, porque resulta que hay muchos embarazos, sí, adolescentes, etc. Así es. Entonces el proceso de parto se discute y se modela matemáticamente en un aula de bachillerato. Bueno, eso me parece un tema súper interesante y un contexto específicamente de lo femenino. O sea, solo las mujeres conocemos mucho esta parte. Bueno, claro, se estudia desde la medicina, por supuesto, lo estudian los hombres también, pero quienes tenemos la vivencia, pues somos las mujeres, ¿no? Y se puede modelar matemáticamente. Qué interesante y qué importante. Tengo una pregunta de Yareli y antes de que hagamos un cierre de nuestra sesión, porque el tiempo pues ya viene corriendo. Dice la maestra Alma Yareli Soto de la Escuela Superior de Comercio y Administración, menciona que por fortuna hoy estamos en otros momentos históricos donde las mujeres pueden reivindicar su papel en la generación del conocimiento matemático y científico. A partir de la perspectiva de género, ¿cuáles son los principios de la perspectiva de género que deben prevalecer en la situación didáctica dentro del aula? Estoy pensando en todo lo que ya hemos mencionado, algo que sería como muy importante. Yo creo que algo importante que se puede involucrar un poco de una manera más sencilla es pues poder despertar la intención de todos de experimentar, de hablar y poner especial atención en las estudiantes. Porque, y a mí me pasa también, se nos olvida que ellas necesitan que las invitemos
a pensar las matemáticas y a pensar con nosotros, porque suelen trabajar de manera individual, pensar ellas solas, y pues hay que acercarse a lo mejor y acercarse de una manera estratégica que no sea invasiva, porque pues en este contexto en el que nos estamos desarrollando pareciera que la profesora me está evaluando todo el tiempo o está viendo si lo hago mal. No, realmente estamos acercándonos para saber qué estás pensando, cómo lo estás pensando, para conocer tus estrategias y, por supuesto, debe suceder que para que se genere la construcción de conocimiento, que tal vez esa estrategia no sea la adecuada y entonces necesites redirección. Entonces, creo que eso sería muy importante, acercarnos a las estudiantes si es que no tenemos la posibilidad de pensar otros diseños, sino pensar en ellas. Este, pues, 5 minutitos y todavía me inspira este tema. Tú dime, si gustas, hacemos una más. Sí, por favor. Una preguntita más. Aquí hay otra pregunta de... Aquí tengo yo una. Si ¿sí? quieres, aquí la tomo yo. Ah, perfecto. Y es como una pregunta muy específica y que puede de alguna manera ayudar a sintetizar lo que hemos estado platicando contigo en esta sesión. ¿Qué caracteriza a una situación de aprendizaje con enfoque socioepistemológico y perspectiva de género? Cuando estamos diseñando alguna actividad para el aula, pues siempre tenemos el objeto matemático primero, ¿no? Y diseñamos con esa guía principal. ¿Qué caracteriza las situaciones de aprendizaje que además se alinea mucho con la nueva escuela mexicana? Comenzar desde un problema, un interés, una experiencia de los estudiantes, una necesidad de la comunidad y a partir de ahí identificar los objetos matemáticos con los que podemos trabajar. Claro, las y los profesores ya sabemos qué objetos matemáticos hay ahí y entonces podemos dirigir la discusión de tal manera que, pues, que se vea el tema que nos va a servir para trabajar ese objeto matemático que queremos trabajar. Entonces, para que tenga perspectiva de género, pues primero tendría yo que pensar en las mujeres. Las colegas epistemólogas feministas dicen que esa es la metodología feminista. Pensar primero en las mujeres, lo que les preocupa, lo que necesitan, lo que las saluda directamente. Entonces, de ahí tendremos que empezar. Por ejemplo, si estamos ahora en la nueva escuela mexicana pensando en un problema de la comunidad, bueno, ¿qué problemas de la comunidad afectan a las mujeres? Claro, y esto, estoy pensando, al igual que tú, yo también he formado muchos profesores en el nivel medio superior y el superior y de todas las áreas, y algo que les comentábamos siempre es tomar en cuenta lo que el alumno tiene como referencia y no pensar que porque van a ver hoy la materia de, como se llama esa materia, pues no saben nada de esa materia, ¿no? Sino hay una vivencia, hay una experiencia que pueden recuperar y si lo pensamos desde las mujeres, es la experiencia de las mujeres que puede aportar no solamente la experiencia, sino la forma de construir los saberes a partir de sus referentes, ¿no? Guadalupe, este diálogo se ha extendido con la primera parte en donde hicimos algunas preguntas dirigidas con lo que ha preguntado nuestros participantes en esta sesión y seguramente nos van a llegar más preguntas en el foro. Y bueno, queremos pedir tu apoyo para que visites nuestro foro de la sesión 155 y puedas responder a las preguntas, comentarios y reflexiones que se puedan presentar en este espacio, porque la riqueza de tu trabajo, de tu percepción, por supuesto, tiene mucho que aportarnos todavía para seguir construyendo esta idea de pensar desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva de las mujeres, no solo el aprender matemáticas, sino el aprender todo lo que haya que aprender, ¿no? Esto es como muy importante. Y bueno, pues yo a los colegas que nos han seguido y que nos pueden ver después en una sesión posterior, por favor,
suban preguntas. Estoy segura que la doctora Guadalupe nos va a aportar muchísimas cosas para poder seguir creciendo y sobre todo para seguir reflexionando. Recuerden, nuestro seminario es repensar. Es algo que necesitamos hacer los profesores, primeramente, concientizar, repensar, reflexionar para poder abordar y lograr las grandes transformaciones que queremos. Se nos está acabando el tiempo. Se nos acaba el tiempo, entonces yo quiero agradecerte en nombre del seminario Repensar las Matemáticas por esta charla tan interesante. Como dice María Eugenia, va a continuar en el foro y bueno, para aquellos que nos ven o nos están viendo o nos pueden volver a ver, va a quedar en el YouTube. Entonces, pues en las redes sociales también pueden comentar. Agradecemos tu valiosa participación, Guadalupe. Haznos un cierre. Por favor, Guadalupe, haznos un cierre. Algo que les quieras decir también a la comunidad que nos ve. Muy bien, pues quisiera cerrar comentando que todas estas propuestas, si bien están pensadas desde un grupo que ha sido invisibilizado por mucho tiempo, no van a afectar a los valores. Si ven, la propuesta es saberes que ponen la vida al frente, que han sido asociados a lo femenino, pues es todo un proceso histórico, social, pero hacer esto de verdad va a beneficiar también a nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Clara que nos haya acompañado en la sesión. Nos vamos todos muy enriquecidos con tus aportaciones. Estamos en contacto, están ustedes viendo en este momento el contacto de la doctora Guadalupe Simón y queremos invitarlos a que sigan en el sitio del Seminario Repensar las Matemáticas, no solamente esta sesión, sino todas las otras sesiones que tenemos ya construidas, ya 155 con esta sesión. Ya tenemos mucha información y mucho material, pero también queremos invitarlos a que nos revisen cuál va a ser la sesión, nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar de tecnología en nuestra próxima sesión y por supuesto también vamos a tener grandes oportunidades de aprendizaje como en esta ocasión. Guadalupe, muchísimas gracias por tu presencia, por tus aportaciones, por motivarnos tanto en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a los colegas que nos acompañan, gracias a Clara, gracias al equipo técnico que nos apoya en esta transmisión. Y pues compañeros, nos estamos viendo en el foro. Continuamos nuestra comunicación y nuestro diálogo en el foro de la sesión 155. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias al seminario.